Hola, hola queridos estudiantes del Colegio Francisco Bilbao. En la videocápsula de esta semana aprenderemos a resolver problemas de área de triángulos, paralelogramos y trapecios. Pero lo primero que vamos a hacer es recordar lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior vimos las fórmulas, ¿ya? Vimos la fórmula del triángulo, del paralelogramo y del trapecio. Recuerden además, los que estuvieron en la clase, que diferenciamos los diferentes paralelogramos que existen. Recordemos que estaba el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, ya que estos eran cuadriláteros junto con el trapecio y el trapezoide. ¿Ya? Vimos las diferencias entre ellos para que vayan recordando. Bueno, ahora vamos a lo que nos compete. El área de un triángulo se calcula multiplicando la base por la altura y el resultado lo dividimos en 2, ¿ya? Pero recuerden que una cosa, la h es la altura, primero, y segundo que hay triángulos y triángulos. En este caso, en este triángulo que tenemos acá, su altura está dentro del triángulo. Mientras que en el triángulo rectángulo, que es aquel que tiene como un cuadradito acá al centro, su altura está en el mismo triángulo, digamos, pero está dentro de las aristas, ¿ya? Es un cateto. La altura es uno de los catetos, ¿ya? Ahora, vamos a ir a la fórmula del paralelogramo, que en este caso eh, es la multiplicación de la base y la altura. Nos vamos a encontrar que dentro en algunos libros aparece que la fórmula del cuadrado es lado por lado, mientras que en otro libro le va a aparecer de que es arista por arista y en otros le va a aparecer de que es base por altura. De las tres formas va a estar correcto, ¿ya? Porque finalmente lo que medimos es la arista de la altura por la arista de la base, ¿ya? Luego encontramos la fórmula del rombo, que quiere decir que es la multiplicación de la diagonal más larga, digamos, o de la diagonal mayor, que está aquí mencionada con una D mayúscula, por la diagonal menor, que es la más cortita, dividido en 2, ¿ya? Y finalmente, esta fórmula hay varios que se van a acordar porque en el Kahoot que realizamos había como una pillería, ¿ya? Y que en este caso sería la mitad de las sumas de las bases por la altura, ¿ya? Esa es la definición. O podría ser también la semisuma de las bases dividido en 2 y el resultado de eso lo multiplicamos por la altura, ¿ya? Eso es en el fondo lo que vamos a trabajar hoy día. Vamos a trabajar con las fórmulas y para eso vamos ahora a ver algunos ejercicios. Vamos a ver solamente 3 ejercicios y vamos a ver cómo se van resolviendo. Ejercitemos entonces cuál es el área de un rombo cuya diagonal es 12 centímetros y la menor es la mitad de esta. Si nosotros nos fijamos en este ejercicio, tan solo me aparece una de las diagonales, pero me dicen que la segunda diagonal, que vendría siendo la más cortita, es la mitad de la más larga. Entonces aquí nosotros tenemos que recordar qué es la mitad. Cuando ya hemos recordado qué es la mitad, que es dividido en 2, podemos ya completar nuestros datos. ¿Ya? Ahí, en este caso, yo les puse una ayuda a memoria, que es la fórmula, ¿ya? Porque es lo que tenemos que aprendernos y aprender a aplicarla.
Y aquí sería la fórmula, la diagonal mayor por la diagonal menor dividido en 2. Y la diagonal mayor era 12 y lo multiplicamos por la mitad de esto, que vendría siendo 6. Al multiplicar esto, 12 por 6, ¿cuánto será? ¿Qué me podría decir? Así pensando, son 36, o sea, perdón, 72. Y al dividir ese 72 en 2, me va a dar como resultado 36. Recuerden que cuando nosotros calculamos el área, nuestra unidad de medida siempre va a ser o centímetros cuadrados, o metros cuadrados, o milímetros cuadrados. Ya en este caso es centímetros cuadrados, ¿ya? Y como es un problema, nosotros debemos darle la respuesta que corresponde. Entonces el área del rombo es de 36 centímetros cuadrados. Vamos a ir ahora al siguiente ejercicio. Dice aquí, un mueblista necesita hacer una estructura con listones de madera siguiendo el modelo de un trapecio. Los listones que utilizará para hacer las bases miden 60 y 20 centímetros. Si el área del trapecio es de 560 centímetros cuadrados, ¿qué distancia debe existir entre las bases? Veamos entonces. Primero, aquí nuestra ayuda de memoria, que vendría siendo nuestra fórmula. Pero, ojo, que esto aquí también nos sirve para imaginarnos nuestro ejercicio. Acá como datos me dicen de que las bases miden 60 centímetros y 20 centímetros. Entonces quiere decir que aquí B mide 60 y B minúscula en este caso sería 20. Pero para poder resolver mi ejercicio me falta un dato, que vendría siendo en este caso la altura. Como no me dan la altura, debo de averiguarla. Y para averiguarla, aquí me dan un dato que es bastante importante. Me están diciendo que hay un área. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros acá vamos a reemplazar nuestros valores de la siguiente manera. Entonces, ya sabemos que tenemos que para calcular el área tenemos nuestra fórmula, digamos, que vendría siendo la suma de las bases dividido en 2. Aquí, como no tenemos nuestra altura, no podemos multiplicar nuestro resultado después por eso, para que sea completa nuestra fórmula. Pero decimos entonces 60 más 20 me vendría dando como resultado 80. Y ese 80 lo debo de dividir en 2. Vamos a ver cuánto nos da el resultado. En este caso nuestro resultado fue 40. Ahora, ¿qué puedo hacer con ese 40? ¿En dónde lo voy a utilizar? Lo que voy a hacer es dividir los 560 centímetros cuadrados con esos 40, ¿ya? Y el resultado que me dé de esa división va a ser la distancia que va a existir entre las bases, que en este caso sería la distancia, vendría siendo la altura. ¿Ya? Entonces, tal como les dije, serían 560 dividido 40 y ustedes en sus casas, utilizando la calculadora, podrían verificar si el resultado que yo les estoy dando va a ser el correcto. En este caso, a mí me dio 14. ¿Ya? Entonces, como respuesta completa debe existir una distancia, que en este caso vendría siendo la altura de 14 centímetros. Ahora, lo que ustedes pueden hacer en sus casas para corroborar los datos es sumar 60 más 20, lo divido en 2 y ese resultado lo multiplico por 14. Y ahí a ustedes les tendría que dar 560. Sigamos ejercitando entonces.
A, B, C, D y E, F y H son paralelogramos de altura 15 centímetros y 5 centímetros y sus bases 25 y 15 centímetros respectivamente. ¿Cuál es el área de la figura pintada? Entonces ahí nosotros tenemos nuestra figura. La figura celeste corresponde al paralelogramo ABCD, ¿ya? Y la figura más pequeñita, la blanca, al EFIH. Entonces lo que debemos de acordarnos es que la fórmula es multiplicar la base por la altura. En este caso, en la figura 1, que es la celeste, debemos de multiplicar 25 por 15 y al multiplicarlo me va a dar que su área es de 375 centímetros cuadrados. ¿Ya? Vamos ahora a resolver la figura número 2, que vendría siendo la más pequeña, que sería 15 por 5. ¿Ya? Al multiplicar 15 por 5 me da 75 centímetros cuadrados. Y lo que debo de hacer para poder calcular el área de estas figuras es a la figura más grande le voy a quitar el valor de la más pequeña. Entonces sería 375 menos 75 y me va a dar un valor de 300 centímetros cuadrados. Entonces nuestra respuesta a este ejercicio sería el área de la figura pintada es de 300 centímetros cuadrados. Chicos, aquí hay tarea. Ejercita en casa. Esta tarea se la deben mandar a sus profesoras, a la señorita Valeria Pérez, a la señorita Anita Correa y a la profesora Magdalena Cristi. Ahí tenemos dos bellos desafíos que ustedes deberán responder y pueden tener sus formularios ahí a la manito para que puedan resolver los ejercicios en casa. Que estén muy, muy, muy bien. Cuídense, los extrañamos mucho, los queremos y sean responsables. Los queremos. Besitos. Chau, chau.